El Señor me lo bendiga grandemente a todos ustedes, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Esperando que en sus casas estén bien de salud, que también hayamos visto la mano del Señor manifestándose en nosotros en todo el transcurso de esta semana hasta el día de hoy. Y podamos decir, como dice aquel salmo, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Confiando que el Señor, hermanos, siempre tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Porque eso es lo que el Señor ha dicho. El Señor ha dicho que siempre estará con nosotros. Entonces, hermano, Dios es bueno, Dios es fiel, adorémosle, sigamos adelante. Y el estudio de hoy, hermanos, este devocional o esta corta meditación es acerca de lo que es cómo la iglesia ha sido atacada desde el comienzo. Si nos damos cuenta, hermanos, vivimos en un país y hemos estado en un país en el cual nunca se nos ha privado de nuestra libertad de expresión, especialmente en la fe. Y eso es algo en lo cual estamos bien acobijados porque la Constitución habla de la libertad de religión. Y es una libertad que todo ciudadano tiene. Pero debido al caos que la nación está pasando, estamos en un momento que hay un caos cultural, hay un caos económico, hay un caos en todos los aspectos de la palabra. Hemos visto cómo la ciudadanía, el país está en un caos a nivel nacional. Y nos ha alcanzado a todos, hermanos, de cierta manera. Desde el punto de vista de lo moral, desde el punto de vista de lo cultural, desde el punto de vista del poder, hermanos. Todos hemos sido alcanzados por este caos. Y lo ha hecho peor, hermanos, esta enfermedad que se ha presentado, este virus que se ha puesto a nivel mundial. Y eso me llama, hermanos, la atención porque el país, hermanos, está en un caos, ¿verdad? Como les decía. Y los gobernadores y los que están en eminencia, hermanos, actúan de una manera tan totalitaria. Ahora, con eso no quiero decir que nosotros no debemos respetar las autoridades. No, la Biblia habla claramente acerca de que debemos respetar y debemos someternos a las autoridades, como dice Romanos 13. Pero, ¿hasta dónde debemos someternos? Esa es la pregunta. Para comenzar, hermanos, la iglesia, yo siento que la iglesia está en Estados Unidos más que todo, está viviendo esa persecución, no al alcance como la vive en otros países. Ahora, déjeme decirle, hermanos, que en el transcurso del tiempo de la iglesia, desde el momento del que el Señor Jesucristo la instituyó y Él fue el que la presenta, desde ese momento, hermano, la iglesia ha sido perseguida. Ahora, déjeme decirle esto. Cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, desde ese momento, todos sus discípulos y todos los apóstoles comienzan a ser perseguidos. La iglesia es perseguida en el tiempo en que el Señor Jesucristo asciende, y es ahí donde el evangelio se esparce. Pero en ese tiempo tan difícil, hermanos, que si usted estudia la historia, cuando los romanos, el gobierno romano, el emperador romano, persiguió a la iglesia y persiguió a los cristianos, hermano, era grotesco ver cómo los santos, los hijos de Dios, perdían su vida por causa de la fe cristiana. Mas, sin embargo, hermanos, muchos de ellos no dejaron la fe y prefirieron la muerte antes que negar al Señor Jesucristo como su Salvador. Los apóstoles también fueron perseguidos por el gobierno secular, por los movimientos religiosos, por los mismos judíos. Pero al mismo tiempo, esa persecución lo que hizo fue de que llevó el evangelio a otros países del mundo. Salió de lo que era Jerusalén y se esparce por todo Samaria y por todos los rincones del mundo, como el Señor Jesucristo les manda. Entonces, de algo tan difícil se muestra algo tan precioso como es cuando el Señor Jesucristo dice, como el grano de mostaza, que comienza con algo tan pequeño y se hace un árbol, algo tan grande. Asimismo, el evangelio comenzó en Cristo, en el Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, y se esparce a todos los rincones del mundo. Entonces, después, si seguimos más adelante, también, hermanos, la iglesia siempre había sido perseguida
los gobiernos, por el mismo diablo. Y en los tiempos de ahora, hermanos, en los tiempos de ahorita, vemos que la iglesia es perseguida, tal vez no en Estados Unidos como se ve en otros países, pero en China, un país totalitario, un país muy dado a lo que es a la libertad, a no permitir la libertad de expresiones. Hermanos, en China el ser cristiano es casi como una condena de muerte. Y los hermanos allá han perdido la vida por causa de la fe cristiana. Han dejado sus países porque el gobierno los ha perseguido. En países como el Medio Oriente, en los países asiáticos, hermanos, donde ser cristiano es pena de muerte. La iglesia, hermano, ha sido perseguida todo el tiempo. Pero una de las cosas que hemos visto es que nunca habíamos vivido algo así en el aspecto de cómo al día de hoy Dios, hermanos, ha protegido al cristiano hasta el día de hoy en este país. ¿Y por qué, hermano? Porque el país se ha preocupado de tener esa libertad y darle esa libertad a sus ciudadanos de poder expresar su fe. Ahora, hemos visto, hermanos, que hasta el día de hoy Dios, hermanos, nos ha protegido, pero también al mismo tiempo, debido a estos problemas de este virus, hermano, se nos ha quitado la libertad y va de más en peor. Porque comenzó, hermanos, con cerremos las iglesias, ahora abrirlas, pero con ciertas regulaciones. Ahora, salió una noticia en la cual el gobernador Newsom ha dicho de que no se permite adorar y cantar en las iglesias. Eso es lo que ha dicho él, debido a la contaminación de lo que es el virus. Para mí ese es un ataque a la iglesia, porque no se puede privar de adorar a Dios, no se puede privar de cantarle a Dios, y esos ataques, hermanos, van a la iglesia. Ahora, todo aquel que no entienda esto lo mira como algo normal. No es algo normal, hermano, porque debemos de darnos cuenta de que así como la iglesia en otros países ha sido atacada constantemente y aquí no lo hemos visto, pues déjeme decirle que ahora estamos viendo eso. Ahora el gobernador de California ha dicho eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermano? Primeramente, déjeme decirle que bajo esto debemos confiar de que aunque los ataques vengan, la iglesia debe seguir. La iglesia debe continuar. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca fue edificada ni es establecida por hombre, organización ni gobierno humano, sino de que la iglesia, hermanos, es establecida por Dios. Él es su creador, Él es el que la edifica. Ahora, cuando vamos a Mateo 16, y en Mateo 16, 18, ¿se acuerdan ustedes, asumiendo que ustedes lo han leído, Cristo les hace la pregunta a sus discípulos acerca de quién era Él? Le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y la respuesta de los discípulos es diciendo de que lo comparaban con Juan el Bautista, lo comparaban con Elías, lo comparaban con Jeremías. Pero después el Señor Jesucristo le dice a ellos personalmente, hermano, ¿quién soy yo? Les pregunta a ellos. Y es donde la respuesta de Pedro es tan profunda. Y también no quiero ser dogmático, no me quiero entrar a mucho de eso, pero quiero ver la respuesta, todos la sabemos. Él dice de que Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, bajo la respuesta de Pedro, Cristo dice esto acerca de la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, bajo la respuesta de Pedro, hermano, lo que había dicho de nuestro Jesucristo, revelada por el Padre, Cristo dice eso acerca de la iglesia, que Él dice iba a edificar la iglesia y que nada podrá prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo es el que la edifica. Cristo es el que la forma. Ahora, viendo eso, hermanos, y viendo los ataques de la iglesia que ha pasado y desde el comienzo ha sido una constante ataque, entonces vemos de que la iglesia sigue, ¿no? La iglesia ha mantenido lo que es su estatus de saber en quién han creído. Y cada vez que la iglesia, hermano, ha pasado por persecuciones, algo bueno ha salido de todo. Cuando la iglesia primitiva pasó por las persecuciones, el evangelio se esparció. Cuando la iglesia en los tiempos oscuros fue tachada por los gobiernos,
vino lo que es un nuevo nacimiento. Cuando vino los protestantes y se rebelaron en contra de aquellas indulgencias católicas y salieron todo lo que es regresar a los preceptos de lo que es el verdadero evangelio. Entonces, los ataques, hermanos, que la iglesia ha pasado y ha presentado desde el comienzo han sido siempre bajo esta forma. En Efesios 6:12, Pedro, hablando a los efesios, le dice esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo, hermanos, es consciente de los ataques y se da cuenta de que cada ataque que la iglesia o que el cristiano pasa, hermano, tenemos que ir más allá de ver lo visible y ver lo invisible. ¿Qué se mueve? ¿Qué mueve esos ataques? Mire, el diablo ha atacado a la iglesia desde el comienzo. El diablo ha atacado a Cristo, a la persona de Cristo hombre, desde el comienzo. Quiso tentarlo. Y los ataques, hermanos, siempre se dan bajo los movimientos de lo que es invisible. El diablo muchas veces usa lo que son los gobiernos seculares. Muchas veces usa instituciones. Muchas veces usa también lo que es la religión para atacar lo que es la iglesia de Cristo. Pero la palabra del Señor dice específicamente en el Evangelio de Mateo 16:18, como les había dicho, que de él dice: edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ellas. Cristo es específico al decir de que nada iba a prevalecer, nada iba a destruir la iglesia que Él iba a edificar. Y cuando vemos esos ataques, hermanos, hacia la iglesia, cuando vemos esos ataques que la iglesia está pasando, démonos cuenta, hermanos, que desde el punto de humanamente vemos al hombre, al inconverso, atacando a la iglesia, a la fe, a la expresión, a todos esos elementos. Pero atrás, hermano, está el enemigo usando al hombre para atacar a lo que es a la iglesia, a la que Dios ha edificado. Pablo muestra a la iglesia, a nuestro Jesucristo, como la cabeza de la iglesia. Y la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que organiza, la cabeza es la que piensa, hermanos. Cristo es la piedra angular en la cual es necesario que, como dice el Señor Jesucristo, que estuviera establecida en sus preceptos, en Él, para que la iglesia pudiera, hermanos, prevalecer contra todas estas cosas. Ahora, en Hebreos, hermanos, ¿qué nos dicen a nosotros acerca de todas estas cosas? De cómo seguir adelante en estos momentos tan difíciles. Bueno, esto dice Hebreos 12:23. Dice: mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que la prometió. ¿Quién nos ha prometido la vida eterna? ¿Quién nos ha prometido estar fiel? ¿Quién nos ha prometido estar hasta el final? Cristo. Y nuestra profesión es de mantenernos firmes, hermanos, sin vacilar a Dios, siéndole fiel a Él, manteniéndonos en la esperanza que Él nos ha dicho, que Él nos ha prometido. Entonces, hermanos, yo no quiero ser o decirles que sean insurrectos. Yo no quiero tampoco ser un cristiano que no está atado a las autoridades gubernamentales, porque son instituidas por Dios. Pero la palabra del Señor dice también, cuando en Hechos 5:29 los apóstoles y Pedro se les presentaron a los religiosos y demandaron respuesta y les cuestionaron por qué andaban haciendo estas cosas de llevar el evangelio, Pedro dijo esto en Hechos 5:29, dijo esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa fue la respuesta de Pedro y de los demás apóstoles. Hermanos, este gobernador ha dicho que no oremos a Dios, que nos congreguemos y que no cantemos, que no adoremos. La palabra del Señor dice que debemos adorar a Dios en todo tiempo. Debemos glorificar su nombre porque Él es bueno. Y si se nos está privando de esta expresión, si se nos está privando de esta derecho, hermano, entonces con mucha más razón, si el gobernador dice que no adoremos, o un país, o un presidente, o un qué sé yo, hermanos,
debemos ir en contra de eso, porque se nos ha mandado a adorar a Dios. Y Pedro, hermano, lo hace específico en eso. Ahora, sometidos a los gobiernos, claro que sí, siempre y cuando no nos prohíban adorar y obedecer a Dios primeramente que a los gobiernos. En Efesios, hermanos, 6:11 dice la Biblia: vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo usa todo para atacarnos personal, individual, pero también congregacional. El diablo está atacando a la iglesia ahorita de privarlas de adorar. El diablo está atacando a la iglesia ahorita privándolos de consagrarse como congregación, de adorar a Dios como congregación, como asamblea. Pero la palabra del Señor dice que debemos vestirnos de su armadura, debemos estar firmemente, como dice Hebreos 10:23, sin vacilar, obedeciendo a Dios primeramente que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Y hermanos, para luchar contra todos los ataques en nuestra vida como iglesia, es necesario que estemos firmes, armados de la vestidura de Dios. Y esa vestidura, hermano, es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, y por sobre todas las cosas, hermano, orando en todo tiempo con súplica, como dice Efesios 6. Entonces déjenme decirle, hermanos, que así como debemos estar sometidos a los gobiernos, pero al mismo tiempo debemos siempre obedecer más a Dios que al hombre. Y si este personaje no quiere que cantemos, pues hermanos, debemos obedecerle a Dios, debemos adorar a Dios. Ahora, no quiero violar un estatuto y un decreto y un mandato que Dios ha dicho, como dice Romano y dice Corintio, acerca de la obediencia a las autoridades, pero al mismo tiempo, siempre y cuando, hermano, no violen un principio y un mandato de Dios para con el creyente, sí, obedezcamos las autoridades, pero no violando los mandatos de Dios. Obedecer a Dios primero que al hombre. Y eso no significa que somos insurgentes, eso no significa que somos cristianos desobedientes, sino de que somos cristianos en lo cual debemos entender nuestra prioridad. Primeramente, adorar a Dios, porque es algo que hemos sido llamados a adorar a Dios. Una vez que el creyente, que la persona viene y conoce a Cristo como su Salvador, lo primero que uno quiere hacer es adorar, cantarle. El salmista David cantaba, el salmista David expresaba su amor, el salmista David expresaba su agradecimiento a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no? La iglesia, hermanos, ha sido atacada, pero primero dice, obedezcamos a Dios antes que al hombre. Que este estudio sea para beneficio, hermano, y para que sigamos adelante, confiando plenamente en el Señor y orando, hermanos, orándole a Dios, pidiéndole a Dios que Dios cuide su iglesia como lo ha prometido, que edifique su iglesia como lo ha prometido, que nos ayude a seguir adelante y por sobre todas las cosas, hermano, que sigamos siempre fortalecidos en el camino y en la fe en la cual hemos sido llamados. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes.